Entonces, la semana pasada nos quedamos en la lección número 2 del principio número 2 y se titula La persona de Jesucristo. Nos quedamos más o menos, quiero ver, nos quedamos en esta parte. Vamos a darle seguimiento entonces a este punto que dice, Él hace obras que solo Dios puede hacer, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde se hace referencia a la resurrección. ¿Quién puede resucitar muertos si no solo Dios? Y pues el Señor Jesucristo lo confirmó. Y eso ya lo habíamos visto, creo, en la clase anterior, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, en el Evangelio según Juan capítulo 11, versículo 43, nos dice la palabra, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El contexto ya lo conocen, ¿verdad? Que cuando Lázaro murió, el Señor Jesucristo con sus discípulos llegaron un tiempo después y ya Lázaro ya tenía sus días. Eh, Bienvenida, hermana Yolanda. Buenas Buenas noches. noches. Amén, buenas noches. Ok, entonces era el contexto del pasaje, ¿verdad? Que de Lázaro, que él pues ya había muerto, ya tenía sus días de muerto, y el Señor Jesucristo hizo el milagro, ¿verdad? Delante de todos, resucitándolo de los muertos. Entonces no me voy a detener mucho en eso porque ya lo habíamos visto la semana pasada. Bien, también hay otro ejemplo en la Escritura sobre una resurrección, una resucitación que hizo el Señor Jesucristo. Eh, bueno, el título es Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Esto lo encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. En el contexto judío y en estos tiempos, pues que una mujer se quedara viuda ya era algo bastante duro para la mujer. Y de paso que su único hijo, varón, o sea, se muriera, o sea, era algo peor todavía, ¿verdad? Bienvenida, hermana Rebeca. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, entonces, como mencionaba, pues en el contexto de la historia, pues era algo doloroso, algo muy problemático para esa época, y había mucho dolor de parte de la madre. Y había con ella mucha gente de la ciudad, o sea que era una persona de alguna forma que tenía renombre, y pues mucha gente eh, le mostró pues su consuelo, su respeto y la acompañó, ¿verdad? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ahí podemos ver también parte de esa humanidad del Señor Jesucristo que era empático con las personas y al ver ese sufrimiento, pues se sintió, tuvo compasión, pues, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahí podemos ver un milagro grandioso del Señor Jesucristo. Las personas hasta les dio miedo porque es algo totalmente fuera de serie, ¿verdad? Que no había pasado nunca. Bienvenida, hermana Alejandra. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Amén. Bueno, vamos. Ajá. Entonces, este punto fue algo que hizo que la fama del Señor Jesucristo se extendiera
por todo ese alrededor, como bien dice la palabra. Entonces, pues sí, ¿cómo no, verdad? Sí, ¿quién puede resucitar a los muertos si no solo Dios? También otro de los puntos en donde el Señor Jesucristo hace obras que únicamente Dios puede hacer es en el tema del juicio. Eh, el juicio es algo necesario, es un atributo, una perfección de Dios, el ser justo, la justicia en sí. Entonces, como es un atributo de Dios, eh, es sumamente importante porque, digamos, Dios es bueno totalmente, ¿verdad? Y Él no puede ser tentado hacia el mal o Él no tienta a nadie porque el mal no puede ser tentado a Él, ¿verdad? O sea, no tiene relación con el mal, pues. Entonces, Dios para satisfacer la justicia de Dios, pues en este mundo envió al Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros podía, por nuestros méritos, por nuestras obras, ganar el favor de Dios. No podíamos nosotros justificarnos delante de Dios. Entonces Él, al ser justo y al ser bueno totalmente, no podía nosotros perdonarnos así por así, ¿verdad? Sino que alguien tenía que pagar el precio y en este caso el Señor Jesucristo lo pagó, ¿verdad? Entonces, al ser el Señor Jesucristo, ese pago, esa expiación por nuestros pecados, eh, entonces ahí se ve esa justicia satisfecha. Por eso es que fue propicio a Dios ese sacrificio. Por ende, como el Señor Jesucristo vino como hombre, como ser humano, y teniendo esa naturaleza divina también de Dios, ¿verdad? Él padeció lo mismo que nosotros, vivió lo mismo que nosotros, solo que sin pecado. Entonces, dado que Él vino como un ser humano y vivió como uno de nosotros, tiene toda la justificación, todo la moralidad, por así decirlo, el carácter y lo que quieran, para poder hacer juicio. Entonces aquí lo podemos ver en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí podemos ver eso, que el Padre Todopoderoso ha delegado en el Señor Jesucristo ese juicio, todo el juicio. Bien, bueno, habían otros versículos por ahí que confirman también lo mismo. En este mismo capítulo 5 de Juan está el versículo 26 y 27 que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí es donde yo les mencionaba, ¿verdad? Que teniendo esa naturaleza humana también, Él tiene esa autoridad como para poder hacer juicio, porque vivió como uno de nosotros, siendo el Dios, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, de esa forma como Dios, para hacerse como uno de nosotros, y no solamente eso, sino que se humilló, porque pues, bueno, ustedes conocen la historia del Señor Jesucristo, pues que sufrió mucho, a él nada le costaba traer un montón de ángeles y eliminar a todos, ¿verdad? Pero él ya sabía a qué venía, era parte del plan de salvación, ese pacto de redención que desde antes de la fundación del mundo, pues el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues diseñaron para nuestra salvación, para hacer posible esa salvación a nosotros. Bien, creo que había, ok, sí. También le dieron nombres y títulos de la deidad, que eso es como un testimonio que tenemos en la Escritura y nos hacen ver de que Jesús es Dios como tal. Primero, pues él se identificó como hijo de Dios y lo dijo claramente, o sea, no lo ocultó, no lo dijo como en parábolas, lo dijo claramente. Vamos a ver un ejemplo en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 36.
Um, y aquí voy a pedir a un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Dice, al, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Amén. Sí, el Señor Jesucristo aquí se está defendiendo ante los judíos que lo estaban acusando de blasfemo, porque él decía que era hijo de Dios. Y más que todo por el hecho de que él decía mi padre. Al decir mi padre, para el judío en ese tiempo no era muy común que ellos se refirieran a Dios como padre. Si bien en el Antiguo Testamento, si hay escrituras en donde nos evidencia de que Dios fue como un padre para Israel, pero ellos tenían como un gran respeto ante eso. Bienvenida, buenas noches, hermana Claudia. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Ajá, entonces aquí prácticamente cuando él mencionaba que Dios era su padre, los judíos en este tiempo lo tenían claro a qué hacía referencia a él. En este caso, él así se hacía como Dios, no solamente con el hecho de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Así como ahora nosotros decimos, bueno, nosotros somos hijos de Dios y es correcto, por adopción, nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero en ese tiempo decir eso, los judíos se escandalizaban y era como decir que él se hacía como Dios. Entonces, por eso es que, bueno, entonces por eso querían apedrearlo, por eso que querían, le decían que era blasfemo. Pero él estaba hablando con la verdad, o sea, estaba diciendo las cosas como eran. Entonces, correcto, él se presentó a sí mismo como hijo de Dios. Vamos a leer otro pasaje. Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Aquí podemos ver una imagen de los fariseos, de los judíos acusándolo, ¿verdad? Bien, aquí lo voy a leer yo. Mas Jesús callaba. De hecho, hay un salmo en donde hace referencia a eso, ¿verdad? Bueno, que no insultaba, perdón, en Isaías es en donde se hace mención a eso, que él estuvo como mudo, y bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Que él cumplió sus profecías, todo lo que se mencionaba de él en el Antiguo Testamento, pues se cumplió. Y dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si se fijan, son dos de los nombres de lo que el mismo apóstol Pedro confesó al Señor Jesucristo cuando él les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces él dijo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí el sumo sacerdote le está diciendo prácticamente lo mismo, pero se le está exigiendo como que se lo confiese, que se lo diga el Señor Jesucristo. Y él pues ya lo había dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, ahí el Señor Jesucristo lo confirma. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y ya con eso, pues nosotros lo leemos y tenemos claro, ¿verdad? Le está confirmando que lo que él está diciendo es exactamente quién es él. Es exactamente, bueno, casi exactamente, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pedro dijo el Hijo del Dios viviente. Y aquí dice el Hijo de Dios, pero es lo mismo, ustedes saben. Entonces, prácticamente lo dijo tal cual, exactamente como era. Y añadió, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí pues, si cambiamos de versión, digamos a la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente u otra, podemos ver un poco o entender un poco más el sentido de esta profecía. Da a entender que como que a partir de ese momento en adelante, van a ver al Hijo del Hombre, o sea, al Señor Jesucristo sentado a la diestra del poder de Dios. Actualmente, bueno, desde que el Señor Jesucristo
ascendió a los cielos, desde entonces Él está a la diestra del Padre. Y también ahí se menciona que va a venir en las nubes, viniendo en las nubes. Entonces, ese tiempo todavía no ha pasado, pero va a pasar y todo ojo lo verá. Entonces, por eso es que se los dijo a ellos, que aunque ellos no vivieron físicamente, ¿verdad? Ese momento de ver al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes, pero sin embargo lo van a ver, así como nosotros lo vamos a ver. Cuando nosotros muramos, pues vamos a estar ausente en el cuerpo y presente al Señor. Y cuando venga Cristo Jesús por nosotros, ¿verdad? Para cuando nosotros seamos transformados, ahí pues lo vamos a ver también y todo ojo lo verá cuando venga en las nubes, en esa segunda venida. Entonces ahí pues esa profecía se va a cumplir, ¿verdad? Tanto ellos lo van a ver como nosotros. Pero bueno, aquí lo que quería pues rescatar es que efectivamente el Señor Jesucristo confirmó de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bueno, el Hijo de Dios en este caso, ante el sumo sacerdote. También alegó ser Dios, eso lo podemos ver claramente en Juan capítulo 10, versículo del 30 al 33. Un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de todas ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén, muchas gracias, hermana. Bienvenida, hermana Alejandra, también. Hola, Bien. buenas noches, hermanos. Lo siento, acabo de llegar del trabajo. Sí, no hay problema, hermana. Buenas noches, está bien. Bien, aquí el Señor Jesucristo hace una afirmación muy controversial, pero es palabra de Dios. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Es el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Que Dios es uno en tres personas. Ahora, hay personas que defienden de que Dios se manifiesta de tres formas, o sea que es uno y se manifiesta en tres formas, con este tipo de pasajes, pero ya vamos a ver que no es así, ¿verdad? Entonces dice en el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, o sea, porque ellos tenían claro, ¿verdad? Alguien que estuviera diciendo que yo y el Padre uno somos, primero se está diciendo que es hijo de Dios. Por ende, si es hijo de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Algo así como nosotros cuando tenemos hijos, pues ellos tienen nuestra misma naturaleza, son humanos, seres humanos. Entonces, si Dios fuera el caso, eh, pasándolo en nuestra realidad humana, ¿verdad? Al tener un hijo, tendría que tener su misma naturaleza, por eso es que se estaba haciendo Dios. Y más estaba diciendo que eran uno, o sea, el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Eh, Ahí pues se escandalizaron todos y querían apedrearlo. Y Jesús les dijo que muchas buenas obras os he mostrado. Efectivamente, él hizo un montón de milagros, él hacía cosas buenas y, o sea, realmente sin razón, pues lo odiaron, así como dice en la escritura. Pero sin embargo, ellos pues estaban cegados y le dicen, le confirman aún, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Vamos de nuevo, ¿verdad? Que ellos lo veían como una blasfemia, porque se estaba haciendo como Dios. Y bueno, ahí pues efectivamente el Señor Jesucristo le estaba diciendo lo que es, o sea, Él es Dios como tal. Bien, y por cierto, eso de la Trinidad, ¿verdad? El Evangelio según Juan, el apóstol Juan, al escribir este Evangelio, pues él deja claro desde el primer versículo, ¿verdad? De todo el libro, eh, esa diferencia que hay, esas personas que están en la Trinidad, porque, bueno, Juan 1:1, ¿verdad? Y vimos que el verbo, habla del verbo,
y habla de Dios como tal, ¿verdad? Entonces se menciona como dos personas diferentes. Y al mismo tiempo habla de esa unidad que hay. Pero bueno, vamos a ver otros pasajes que son como más contundentes al respecto. Bueno, el Señor Jesucristo, además de esa naturaleza divina, esa naturaleza de Dios, pues tenía una naturaleza humana. Entonces vamos a ver esa perfecta humanidad en Él. Tuvo un cuerpo humano igual que nosotros. Hay algunas sectas o herejías que surgieron allá en los primeros años y creo que hoy en día pues no hay nada nuevo debajo del sol, dicen Eclesiastés, ¿verdad? Hay personas que todavía creen en eso, algún tipo de secta por ahí, que dicen de que el Señor Jesucristo no era un ser humano, sino que era como un holograma, un fantasma. Más que todo lo alegan cuando Él resucitó. Pero ahí, bueno, la escritura nos da testimonio de que Él efectivamente se presentó ante los demás, se dejó tocar, o sea, seguía teniendo un cuerpo, eso sí, un cuerpo glorificado, ¿verdad? No un cuerpo igual que el de nosotros actualmente. Pero bueno, pero antes de la resurrección, pues Él tenía un cuerpo humano igual que nosotros, de la misma naturaleza, por así decirlo, humana. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 2, versículo 52. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Gracias, hermana. Bien, eso es bien interesante que el Señor Jesucristo, teniendo esa naturaleza divina y todo, pero Él vino a este mundo igual que nosotros. O sea, vino como un bebé, fue creciendo. Un bebé, pues ustedes saben que, pues sí, al principio solo saben llorar, hacer sus necesidades, y pues es un bebé, pues duerme, y que en la mayoría del tiempo duerme. Entonces, Él vino así, de una forma muy humilde, fue creciendo, desarrollándose, creciendo en sabiduría, dice la palabra. O sea, fue como uno de nosotros, en un proceso normal de todo ser humano. Obviamente llegó un momento en de que, bueno, no sabría decirles en qué momento fue, pues, pero hubo un momento que él ya tenía claro quién era él. Tenía claro también qué es lo que venía a hacer. Por ejemplo, lo único que tenemos testimonio en la escritura, perdón, es de que a los 12 años, cuando se les perdió a José y a María en el templo, ¿verdad? Que él estaba ahí preguntándole ahí a los sacerdotes, ¿verdad? Que ahí es donde él, por lo menos en la escritura, tenemos nosotros la confirmación que ya tenía claro todo, que le dijo, que no sabía que en los asuntos o negocios de mi padre tengo que estar. O sea, él ya en ese momento ya sabía y solo estaba creciendo en sabiduría adicional a eso. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras, como él mismo confirmó el Señor Jesucristo a los discípulos que en el camino de Emaús, el Señor Jesucristo les confirmó de que toda la escritura, desde todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, pues todo habla del Señor Jesucristo. Entonces, él a medida más estudiaba la Biblia, pues bueno, lo que tenían como Antiguo Testamento, como Biblia hebrea, pues todo hablaba de él. Obviamente él todo lo sabe también, ¿verdad? Es Dios, pero pasó por un proceso igual que nosotros de crecimiento, en este caso de sabiduría y estatura, tal como lo dice la palabra, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos que tuvo ese cuerpo humano igual que nosotros. Otro pasaje es Juan capítulo 8, versículo del 39 al 40. Dice el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bueno, ahí él está confirmando eso, su humanidad. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, un ser humano.
como ustedes, ¿verdad? Lo único que obviamente con la naturaleza divina, porque también dice, os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Obviamente el Señor Jesucristo, pues antes de su encarnación, ha estado con el Padre desde antes de la fundación del mundo, pues en la eternidad. Entonces, pues sí, ha hablado con el Padre directamente, habla con el Padre directamente y todo, ¿verdad? Ha estado con el Padre, son una sola esencia. Pues bien, ahí podemos ver que efectivamente, pues tuvo un cuerpo, pues, un cuerpo humano y él mismo lo confirma, pues, como hombre. También tuvo un alma y un espíritu humano. Vamos a leer esto en Mateo capítulo 26. Para tener un poco más de contexto, lo voy a leer del 36 al 38. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bien, ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Que pronto iba a suceder todo ese proceso que él sabía que iba a llegar tarde o temprano, de ese sufrimiento, esa angustia, ese padecimiento, esa pasión de, pues, sentir ese dolor, ¿verdad? De todo ese proceso, hasta llegar a la cruz, morir, pero también sabía que iba a resucitar, ¿verdad? Pero obviamente ese proceso lo tenía que vivir en carne propia, ese sufrimiento, ese escarnio que iba a recibir, esas burlas, bueno, y todo, ¿verdad? Yo creo que cualquiera, solo pensar todo lo que pasó el Señor Jesucristo, ponernos en el lugar de Él, pues yo creo que, no sé, o sea, creo que cualquiera se hubiera sentido horriblemente mal, ¿verdad? Entristecido totalmente. Y bueno, el Señor Jesucristo tenía claro que tenía que pasar por todo eso y se sintió extremadamente triste. De hecho, eso de que sudó gotas de sangre es un efecto real, pues que pasa, tiene un nombre, yo lo anoté una vez, pero se me olvidó dejarlo por aquí. Pero tiene un nombre en medicina, que es prácticamente cuando una persona está en el extremo de estrés y de depresión, ¿verdad? Entonces puede pasar ese tipo de cosas. Entonces sí, estaba sumamente triste. Y lo interesante aquí es de que se menciona, mi alma está muy triste. O sea que el Señor Jesucristo tiene una alma, tenía una alma humana. Porque nuestra alma, pues se dice que tiene ese tipo de sentimientos, que es donde radican en nosotros esos sentimientos, esas emociones. Entonces, pues ahí lo confirmó el Señor. También tiene un espíritu humano. Eso lo podemos ver en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 46. Es en el contexto de la crucifixión. Dice, cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 de la noche, las 12 del mediodía, porque los judíos pues contaban así, ¿verdad? Que a partir de las 6 de la mañana aproximadamente, ¿verdad? Cuando salía el sol era realmente, a partir de las 6 de la mañana se contaba ahí como que cuenta desde uno, ¿verdad? Digamos, las 7 sería 1, las 8 sería 2 y así. Entonces, a la sexta hora serían las 12, ¿verdad? Del mediodía. Entonces, a las 12 hubo tinieblas sobre toda la tierra, algo que ustedes bien saben que a las 12 del mediodía es cuando el sol debería estar más fuerte, más en lo alto. Y luego hasta la hora novena. La hora novena serían las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso es interesante porque hay una profecía en Joel en donde se menciona que el sol como que cayó en tinieblas y bueno, hay varias cosas. Esta es parte de esa profecía. El velo del templo se rasgó, se dice en otra parte del Evangelio de que se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que esa fue una obra de arriba, o sea, de Dios y no de los hombres. ¿Y qué es lo que tenía ese velo del templo? Pues prácticamente dividía
el lugar santo del lugar santísimo, donde en el templo estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento pues ya no estaba el arca, varias cosas, pero igual ah, eso representaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación, que más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Pero el punto aquí es de que era el lugar santísimo. Lo que revela esto de que se rasgó el velo del templo es de que ahora nosotros podemos tener acceso directo al Padre por medio del Señor Jesucristo. Pero bueno, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, haciendo referencia a un salmo mesiánico, dando el cumplimiento de ese salmo, y habiendo dicho esto, expiró. O sea, murió, ¿verdad? Bien, ahí podemos ver efectivamente esa parte que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, que tenía también un espíritu. Se dice que el ser humano es, bueno, hay dos teorías en la teología, ¿verdad? De que el ser humano es bipartito o tripartito, o sea, alma, cuerpo y espíritu, o bipartito, alma y que es sinónimo de espíritu y cuerpo. Ahí pues yo no me voy a meter mucho en posicionarme o en decir que para mí considero que está bien o no, pero en la escritura sí hay un versículo en donde se hace referencia espíritu, alma y cuerpo, se menciona. Pero también hay otras evidencias en la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento, en donde como que al salírsele el alma a un cuerpo, pues la persona muere. Entonces, como que no, o sea, hay una discusión ahí al respecto, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que el Señor Jesucristo tenía un alma y tenía un espíritu, humano igual que nosotros. Y a eso por eso es que estamos viendo que es una perfecta humanidad de Jesucristo. También fue llamado por nombres humanos, tal como nosotros, que cuando nacemos, pues nos ponen un nombre. Entonces el Señor Jesucristo también. En Mateo capítulo 1, versículo 21. Bueno, voy a pedir a un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Yo, hermano. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, gracias. Sí, el contexto es que el ángel se le presenta a José y le confirma, ¿verdad? Le confirma que, pues, que María ha concebido el Espíritu Santo y le dice y dará a luz un hijo y le dice el nombre que le tiene que poner. En este caso es un nombre humano, era un nombre bastante común relativamente en esa época, que es Jesús. En el Antiguo Testamento, pues era como Josué. ¿Se acuerdan de Josué, verdad? Que es el sucesor de Moisés. Pues ese era el nombre que pues se determinó que iba a tener la segunda persona de la Trinidad ya aquí en la tierra. ¿Y por qué? Porque tiene un significado. Según Reina Valera, ¿verdad? Que dice que se traduce como Salvador. Si buscan otras etimologías de la palabra en el original, pues a veces dice Jehová salva, o salvación de Jehová, o Salvador, o salvación. Pero bueno, al final tiene que ver con lo mismo, con salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres tenían un significado en el Antiguo Testamento y muchas veces eran proféticos, más cuando eran asignados por, no sé, por profetas, por mandato de Dios. Pero bien, así como Isaías, ¿verdad? Que prácticamente los dos nombres de sus hijos eran proféticos y tenía una razón de ser, pero bueno, al Señor Jesús le dieron un nombre humano. Como parte de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo,
también podemos decir que él exhibió esas características humanas que tenemos nosotros. Por ejemplo, padeció de hambre. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es algo lógico como nosotros, seres humanos, ¿verdad? Esto es en el contexto de la tentación. Y bueno, se dice que sí es posible eso, ayunar 40 días y 40 noches. Hay personas que lo hacen. El tema es el agua. Ahí sí el agua es necesaria porque uno puede morir al hacer un tipo de ayuno y más así de tantos días. Pero se dice, bueno, hay teorías ahí de los teólogos que dicen de que por la humedad él se estaba hidratando o que un ángel llegaba y le daba agua. No sabemos, ¿verdad? A cabalidad cómo fue esto, pero la palabra es palabra de Dios y pues si dice en la Biblia, en la palabra de Dios de que un gran pez tragó a Jonás, pues yo lo creo y si hubiera dicho lo contrario, también lo creería porque es palabra de Dios. Entonces aquí pues efectivamente el Señor ayunó por 40 días y 40 noches y pues obviamente tenía una gran hambre, como uno de nosotros. También tuvo sed. Bueno, el pasaje no es tan, o sea, tiene otro contexto, ¿verdad? Que es cuando estaba en la cruz, pero efectivamente eso es un ejemplo de que sí tuvo sed, pues, o sea, tuvo sed en muchas ocasiones. En Juan capítulo 19, versículos del 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya pagado prácticamente, consumado, esa palabra en el original es como eso, como el efecto de saldar una deuda. O sea, ya estaba a punto de morir, pues dijo para que la escritura se cumpliese. Acuérdense que él vino a cumplir la ley y los profetas. Él cumplió todas las profecías que tenían que ver con él en el Antiguo Testamento. Y dijo, tengo sed. Esto es porque hay un salmo también que hace referencia a eso. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y eso es en cumplimiento de otras profecías. O sea, si se fijan, tanto el Señor Jesucristo procuró que se cumplieran algunas profecías del Antiguo Testamento y otras personas lo hicieron sin pensar en eso. O sea, lo hicieron porque, no sé, Dios es soberano, ¿verdad? Y Él hizo que todo se cumpliera en Él, aunque habían personas que no sabían ni de cerca qué es lo que decía la Escritura de Él. Por ejemplo, en el Salmo 69, versículo 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, que es prácticamente el cumplimiento de esta parte, ¿verdad? En otro pasaje paralelo de la crucifixión del Señor Jesucristo, se puede ver que antes de esa crucifixión le dieron hiel. Creo que no lo puse. Bueno, pero el punto aquí es de que tuvo sed. O sea, una de tantas veces, solo que esta es como la más evidente porque quedó ahí plasmado en las escrituras, ¿verdad? También tuvo cansancio, de hecho, cuando estaba en la barca, donde había una gran tempestad, él estaba durmiendo y pues la barca, obviamente, habiendo un montón de olas, había una gran tormenta, me imagino que habían relámpagos y todo, truenos, y pues los discípulos del Señor Jesucristo, varios de ellos eran experimentados en la pesca. El apóstol Pedro con su hermano, Andrés, Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Eran pescadores, o sea, eran personas experimentadas en eso y sin embargo tenían miedo. O sea, imagínense qué tipo de tormenta era la que estaban viviendo. Y él estaba dormido. Imagínense qué grado de cansancio para que algo así no lo despertara, ¿verdad? Y bueno, ya conocen, ¿verdad? De que él prácticamente regañó a los vientos y a la lluvia y todo se puso en bonanza, ¿verdad? Pero el texto bíblico al que se hace referencia aquí es Juan capítulo 4, versículo 6, que dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía, o sea, estamos hablando del sol que está comenzando a quemar bastante, ¿verdad?
Obviamente, en ese entonces, pues la gente caminaba debajo del sol, no había como mucho lugar donde refugiarse, y el Señor Jesucristo pues estaba haciendo su obra, su ministerio. Y aunque era esa hora, pues él siempre estaba pensando en hacer lo que ha venido, lo que vino a hacer aquí en la tierra. Y en eso, pues no es casualidad que llegó a ese pozo, pues, porque este contexto de este capítulo es sobre la mujer samaritana. Pero bueno, el punto que queríamos llegar aquí era que estaba cansado del camino. Entonces, él como todo buen ser humano, ¿verdad? Después de estar caminando y debajo del sol, pues obviamente se tiene que uno que cansar, pues. Y se sentó así junto al pozo. Otro pasaje donde nos muestra el amor y la compasión que él tuvo por las personas. Hay muchos lugares, por ejemplo, con la viuda de Naín, ya vimos que él tuvo compasión de la mujer al ver que lloraba, al ver su contexto de cómo estaba la situación, de que ella siendo viuda se quedó sin su único hijo. O sea, él sintió esa compasión. Pero este pasaje al que hacemos referencia es Mateo capítulo 35, versículo 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Y nosotros, hijos de Él, somos sus ovejas. Y Él vio a sus ovejas esparcidas y pues tuvo compasión de ellas. Entonces ahí podemos ver ese amor que nos tiene, esa preocupación que tiene para con nosotros. Y pues en ese contexto, pues obviamente de las personas que lo estaban buscando a Él, para, ya sea algunos solo para suplir una necesidad presente, por ejemplo, sanidad o algo, pero había muchos que sí estaban detrás del Señor porque lo reconocían como el Mesías, como que Él venía del cielo. Entonces, y bueno, y la fe pues es un don de Dios. Había muchos hijos de Dios ahí también, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que tenía esa compasión, ese amor, esa misericordia ante las personas. También, este es un clásico, ¿verdad? Se dice que es el versículo más pequeño de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero de la Biblia entera. Pero se dice también de que en Job, creo que en el capítulo 3, no me recuerdo qué versículo, dicen de que ahí está el versículo más pequeño. Yo no estoy seguro, ¿verdad? Habría que ver, bueno, dicen que por el original, por el griego, como, bueno, en ese tiempo era el hebreo, ¿verdad? Dicen de que es como más corto por eso, pero esos son tecnicismos que no nos vamos a meter, pero Juan capítulo 11, versículo 35, en el contexto de Lázaro, ahí se menciona Jesús lloró. Era un contexto de luto, donde las personas estaban llorando, se sentían mal. Bueno, y el Señor al ver todo eso, pues Él tenía empatía hacia todas esas personas, sentía ese dolor y pues Él lloró. Él lloró y además era una persona muy apreciada por Él, pues tanto Lázaro como a sus hermanas. Pero bueno, también fue probado. Además de ser probado en el desierto, que ayunó 40 días, 40 noches, también en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, podemos ver otro nivel de prueba que tuvo el Señor Jesucristo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea que la figura del sumo sacerdote del Antiguo Testamento apuntaba, era un tipo de Jesucristo, lo que iba a venir a ser. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era la persona que intercedía por el pueblo ante Dios. Era una persona que una vez al año, como mencioné anteriormente, entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, que era el 7º mes, en el día 10º. En ese día
se conmemoraba y era de las principales fiestas del pueblo de Israel. Ahí pueden ver en Levítico 23 las 7 fiestas principales del pueblo. Entre ellas está el Día de la Expiación, en donde la gente tenía que hacer ayuno. Es el único día del año en donde se tenía que hacer un ayuno obligatorio. O sea, como entristecer el alma. No me acuerdo qué palabra, qué frase utiliza que da a entender eso, como que era un día en donde tenían que estar de alguna forma triste, ¿verdad? Era el día de la expiación. Era el día en donde se iba a perdonar los pecados de todo el pueblo. Obviamente eso apuntaba a lo que iba a venir a ser Cristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote definitivo. Entonces, en ese día de la expiación, el sumo sacerdote, acuérdense que el sumo sacerdote solo podía ser uno y no era elegido por el pueblo, era elegido por Dios, porque Dios determinó de que iba a ser de la descendencia de Aarón. Entonces no podía ser cualquier levita, tenía que ser de la descendencia de Aarón y tenía que ser uno, del designado. Entonces, este sumo sacerdote en ese día de la expiación, pues era un rito, una ceremonia en donde tenía que llevar un becerro, tenía que llevar un carnero y 2 machos cabríos, si no me equivoco. Entonces él hacía el holocausto, sacrificio por él y por su casa. O sea que él primero tenía que purificarse, ¿verdad? Para poder después pedir por el pueblo. Y una vez pedía por el pueblo, pues uno de los machos cabríos se mandaba al desierto, como dando a entender de que todo el pecado todo del pueblo se iba como a tener ese macho cabrío, se iba a ir a lo lejos, hacia el desierto, o sea, para perderse, ¿verdad? Y el otro era sacrificado y esa sangre era rociada en el propiciatorio, que el propiciatorio es lo que estaba arriba del arca del pacto, donde estaban los 2 querubines con las alas. Entonces, ahí está la presencia de Dios en el antiguo pacto, ¿verdad? Bueno, en ese templo, en el primer templo o en el tabernáculo. Y ahí se rociaba la sangre y con eso se hacía expiación por todo el pueblo. Obviamente ese tipo de expiación no perdonaba los pecados totalmente, o sea, al fin y al cabo, pues al salir de ahí cualquier israelita, pues simplemente con la mente pueden pecar, seguían pecando y pues era algo que tenían que hacer constantemente, cada año. Bueno, hay un pasaje más adelante en donde vamos a explicar más eso, pero el punto aquí es de que esa figura de sumo sacerdote simbolizaba o era tipo y sombra de el Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, que él fue el sumo sacerdote definitivo, quien hizo la expiación por nuestros pecados, siendo él tanto el sumo sacerdote como el cordero sin mancha, que fue sacrificado como pago a nuestros pecados, siendo él limpio y sin mancha, sin haber pecado nunca. Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso posible? Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque él tenía esa naturaleza humana como nosotros, con una carne igual que nosotros. Entonces, él padeció todo lo que nosotros padecemos, hambre, sueño, sentimientos, emociones, y aparte de eso, tentaciones también. Fue tentado en el desierto. Pero esto es lo más importante de todo, pero sin pecado, sin mancha. Él no pecó nunca, él cumplió la ley a cabalidad, toda la ley mosaica, él la cumplió. Y bueno, y nos explicó, nos interpretó cómo era la ley también, porque a veces pues nosotros podemos decir, bueno, yo no he matado a nadie, pero el Señor Jesucristo nos enseñó que si alguien guarda un resentimiento, un odio hacia una persona, prácticamente ya lo mató en el interior, ¿verdad? Entonces, sí, las consecuencias de ese pecado no son las mismas que hacer el hecho de matar a alguien, pero
Sin embargo, ante los ojos de Dios ese es pecado, el tener odio hacia una persona. Pero bueno, aquí lo que nos quiere decir este pasaje es de que fue probado. El Señor Jesucristo fue probado. También, pues, padeció dolor, ¿verdad? Y eso creo que es muy claro en su ministerio. De hecho, esta imagen la saqué de la película de la Pasión de Cristo. Yo, la verdad, esa película no la he visto. No sé, no he tenido... Sí, yo he visto las antiguas, ¿verdad? Pero esta, no sé, no sé, yo quizás por eso no soy muy bueno para ver ese nivel, ¿verdad? De crudeza que seguramente así tuvo que ser, ¿verdad? Pero no sé, pero el punto aquí es de que sí, definitivamente el Señor Jesucristo sufrió y vamos a poner algunos pasajes de ejemplo. Son las 7:54.